Mira nada más. Hasta en la boda de nuestra hija vienes a arruinarlo todo. Marido lleva a su amante a la boda de su hija y humilla a su esposa, pero ella besa a su peor enemigo. El salón se quedó en completo silencio. Más de 200 invitados observaban con los ojos muy abiertos mientras Isadora Fiallos Mendoza caminaba con paso firme hacia el hombre que su esposo más odiaba en el mundo. Sus tacones resonaban en el mármol de la hacienda como disparos que anunciaban una guerra. Hernán de Luque Vélez, que segundos antes sonreía con arrogancia al lado de su joven amante, ahora tenía el rostro desencajado. No podía creer lo que estaba a punto de suceder. Cuando Isadora llegó frente a Iván Arboleda Herrera, sus miradas se encontraron por un instante que pareció eterno. Sin decir una sola palabra, ella tomó su rostro entre las manos y lo besó con una pasión que llevaba décadas guardada. El micrófono se cayó de las manos temblorosas de Hernán, produciendo un sonido estridente que despertó a todos de su trance. Pero para entender cómo llegamos a este momento que cambiaría para siempre la vida de esta familia, tenemos que regresar al inicio de esta historia, cuando todo parecía perfecto en apariencia. Antes de continuar con nuestra narración, queremos saludar a todos nuestros queridos espectadores. Nos da mucha curiosidad saber desde dónde nos están viendo. Déjennos en los comentarios si nos siguen desde México, Estados Unidos, España o cualquier otro lugar del mundo. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué opinan de nuestras historias. Sus mensajes nos motivan a seguir contándoles estos dramas llenos de emociones. La mañana del sábado 15 de septiembre de 2018 amaneció perfecta en la Hacienda San Miguel, ubicada en las afueras de Quito. El cielo estaba despejado. El aire fresco de la montaña llevaba el aroma de las rosas del jardín, y todo parecía estar preparado para la boda más elegante del año en la alta sociedad ecuatoriana. Isadora Fiallos Mendoza se despertó antes del amanecer, como era su costumbre desde hacía 30 años de matrimonio. A los 52 años, seguía siendo una mujer de una belleza serena y elegante, con ese porte distinguido que solo dan los años de educación refinada y el peso de las responsabilidades familiares. Se dirigió al balcón de la habitación principal y contempló los jardines de la hacienda que habían sido transformados en un escenario de cuento de hadas para la boda de su única hija, Julieta. Carpas blancas se extendían por el césped perfectamente cuidado. Miles de flores blancas y rosa pálido decoraban cada rincón, y las mesas redondas estaban dispuestas con manteles de lino y vajillas de porcelana que habían pertenecido a la familia durante generaciones. Todo tenía que ser perfecto para el día más importante en la vida de Julieta. Mientras observaba a los trabajadores hacer los últimos ajustes, Isadora no pudo evitar sentir una mezcla de felicidad y melancolía. Su pequeña niña, que apenas ayer jugaba entre estos mismos jardines, se estaba convirtiendo en una mujer casada. Pero también había algo más, una sensación extraña que no lograba definir, como si una sombra oscura se cerniera sobre este día tan especial. A las 7 de la mañana, tocó suavemente la puerta de la habitación de su hija. Julieta ya estaba despierta, sentada frente al espejo de su tocador, nerviosa pero radiante. A los 26 años, era una versión más joven de su madre, con los mismos ojos verdes expresivos y el mismo cabello castaño ondulado que ahora caía sobre sus hombros como una cascada dorada. «Mamá, ¿crees que todo saldrá bien?», preguntó Julieta mientras su madre se acercaba para abrazarla por detrás. «Por supuesto, mi amor. Hemos planeado cada detalle durante meses. Será el día más hermoso de tu vida», le respondió Isadora con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Y papá ya llegó?», preguntó Julieta con cierta preocupación en la voz. Isadora sintió que se le formaba un nudo en el estómago.
Hernán había salido la noche anterior diciendo que tenía una reunión de negocios importante y aún no había regresado. Esto no era algo nuevo. Durante los últimos 2 años, las ausencias de su esposo se habían vuelto cada vez más frecuentes y las excusas cada vez menos creíbles. Pero Isadora había aprendido a no hacer preguntas que no quería escuchar responder. «No te preocupes, hija. Tu papá estará aquí a tiempo para acompañarte al altar», mintió Isadora, esperando que fuera verdad. Las siguientes horas pasaron como un remolino de actividad. La estilista llegó a las 8 para comenzar con el peinado y maquillaje de la novia. Las damas de honor, todas amigas de la infancia de Julieta, llegaron charlando emocionadas y llenando la casa de risas y nervios. El fotógrafo capturaba cada momento, desde los preparativos más íntimos hasta los detalles más elaborados de la decoración. Isadora supervisaba todo con la eficiencia de una general organizando una batalla. Se aseguró de que las flores estuvieran perfectamente acomodadas, que la música estuviera probada, que el menú fuera exactamente como lo habían planeado y que cada invitado tuviera su lugar asignado. Pero por más que trataba de concentrarse en los detalles, no podía dejar de mirar el reloj y preguntarse dónde estaba Hernán. A las 11 de la mañana, cuando ya deberían estar tomando las fotos familiares, Hernán finalmente apareció. Llegó en su Mercedes negro, con el cabello despeinado y una expresión de fastidio en el rostro que no se molestó en ocultar. A los 57 años, Hernán seguía siendo un hombre imponente, alto y de complexión fuerte, con esas facciones duras que intimidaban en las salas de juntas, pero que últimamente solo le causaban dolor de cabeza a Isadora. «Llegas tarde», le dijo Isadora en voz baja cuando él entró a la casa tratando de no hacer una escena frente a los trabajadores y fotógrafos. «Tuve que resolver unos asuntos importantes. No todos podemos pasarnos el día jugando a la casita», respondió Hernán con esa frialdad que se había vuelto su forma habitual de dirigirse a ella. Isadora sintió la familiaridad dolorosa de esas palabras hirientes, pero se tragó su orgullo como había aprendido a hacer durante tantos años. Hoy no era día para peleas, hoy era el día de Julieta y no permitiría que nada lo arruinara. «Ve a ducharte y a cambiarte. Los invitados empezarán a llegar en 1 hora», le dijo mientras él subía las escaleras sin siquiera preguntarle cómo había dormido o si necesitaba ayuda con algo. Cuando Hernán desapareció en el 2º piso, Isadora se quedó parada en el vestíbulo principal de la hacienda, rodeada del ajetreo de los preparativos, pero sintiéndose completamente sola. Era una sensación que conocía bien, esa soledad que se siente cuando estás casada con alguien que ya no te ve, que ya no te valora, que te trata como parte del mobiliario de su vida exitosa. Pero no tenía tiempo para autocompasión. Los primeros invitados ya estaban llegando. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, pero desde las 2 ya había una fila de automóviles elegantes subiendo por el camino de grava hacia la hacienda. Mercedes, BMW, Audis y algunas camionetas de lujo se estacionaban en el área designada, mientras hombres vestidos de smoking y mujeres con vestidos de diseñador descendían y admiraban la magnificencia del lugar. Isadora, ya vestida con un elegante traje de seda rosa pálido que realzaba su figura y le daba un aire de sofisticación natural, recibía a los invitados en la entrada principal. Sonreía, saludaba, intercambiaba cumplidos y se aseguraba de que todos se sintieran bienvenidos. Era el papel que había perfeccionado durante décadas. La esposa perfecta, la anfitriona ideal, la mujer que siempre sabía qué decir y cómo comportarse en cada situación social. «Isadora, querida, qué hermoso está todo», exclamó Mercedes Villacreces, una de sus amigas más cercanas del club de tenis, mientras la abrazaba efusivamente. «Tu hija debe estar feliz de tener una madre tan organizada». «Gracias, Mercedes. Julieta está radiante. No puedo creer que mi bebé ya se esté casando»,
respondió Isadora con una sonrisa genuina que iluminó su rostro por primera vez en el día. Los comentarios de admiración se sucedían uno tras otro. Los invitados elogiaban la decoración, la elegancia del lugar, la perfección de cada detalle. Isadora recibía cada cumplido con gracia, pero por dentro se sentía como si estuviera representando un papel en una obra de teatro de la que ya se había cansado. Fueron llegando las familias más prominentes de Quito: los Benítez, dueños de varias cadenas hoteleras; los Morales, con sus empresas de importación; los Herrera, relacionados con el sector bancario; los Vázquez, de la industria textil. Cada familia traía sus propios dramas, secretos y apariencias que mantener, pero todos coincidían en una cosa: admiraban la elegancia y el estilo de los de Luchi Fiallos. Cerca de las 3 de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya habían llegado y se mezclaban en el jardín con copas de champán en la mano, Isadora vio llegar un automóvil que le causó una sensación extraña en el estómago. Era un Mercedes gris metalizado, discreto pero elegante, del cual descendió un hombre que no veía desde hacía casi 2 años. Iván Arboleda Herrera caminó hacia la entrada con esa elegancia natural que lo había caracterizado siempre. A los 54 años, seguía siendo un hombre atractivo, de estatura media, pero con una presencia que comandaba respeto. Su cabello, que comenzaba a encanecer en las sienes, le daba un aire distinguido, y sus ojos oscuros tenían esa inteligencia penetrante que siempre había hecho que las conversaciones con él fueran más interesantes que con la mayoría de la gente. Cuando sus miradas se encontraron, Isadora sintió algo que no había experimentado en años: esa pequeña aceleración del corazón que se siente cuando ves a alguien que realmente te importa. Iván sonrió con esa sonrisa suave y sincera que recordaba también, y se acercó a saludarla. «Isadora, estás hermosa como siempre», le dijo, mientras le daba un beso en la mejilla que duró una fracción de segundo, más de lo socialmente apropiado. «Iván, qué gusto verte». «No sabía que vendrías», respondió ella, tratando de mantener su compostura, pero notando que su voz sonaba un poco diferente. «Julieta me invitó personalmente. Siempre tuve un cariño especial por ella desde que era pequeña. No podía faltar a su boda», explicó él, pero sus ojos no se apartaban del rostro de Isadora. En ese momento, como si hubiera sentido la presencia de su antiguo socio y ahora enemigo, Hernán apareció en la entrada. Venía caminando desde la casa ya vestido con su smoking negro, pero cuando vio a Iván, su expresión cambió completamente. La sangre se le subió al rostro, las mandíbulas se le tensaron y sus ojos se llenaron de una rabia que trató de disimular, pero que era imposible de ocultar. Los tres se quedaron ahí parados por un momento que pareció eterno. Isadora en el medio, sintiendo la tensión eléctrica entre los dos hombres que habían sido socios y amigos hasta que una traición los convirtió en enemigos irreconciliables. La historia entre Hernán e Iván se remontaba a casi 20 años atrás, cuando habían fundado juntos una empresa de exportación de productos agrícolas. En aquella época eran como hermanos. Iván ponía la inteligencia para los negocios y las conexiones internacionales, mientras que Hernán aportaba el capital y las tierras de su familia. Durante los primeros 10 años, la empresa creció de manera espectacular, convirtiéndolos en dos de los hombres más ricos y respetados del país. Pero el éxito a veces trae out lo peor de las personas. Hernán comenzó a sentir que Iván recibía demasiado reconocimiento por el éxito de la empresa, que los medios de comunicación lo entrevistaban más a él, que en las reuniones sociales la gente buscaba más la opinión de Iván que la suya. Los celos y el ego herido fueron creciendo hasta que Hernán tomó una decisión que destruiría para siempre su amistad. Una noche, Hernán falsificó varios documentos, movió dinero de las cuentas de la empresa y acusó a Iván de malversación de fondos.
Como él era el dueño mayoritario de las acciones, logró expulsar a Iván de la empresa que habían construido juntos. Iván perdió todo de la noche a la mañana: su trabajo, su reputación, sus ahorros que tenía invertidos en la compañía y la amistad del hombre que consideraba su hermano. Aunque después se demostró que las acusaciones eran falsas, el daño ya estaba hecho. Iván tuvo que empezar de cero, construir una nueva empresa y limpiar su nombre en los círculos empresariales. Lo logró, y con creces, pero nunca perdonó la traición. Hernán, por su parte, nunca se disculpó. Al contrario, parecía disfrutar de haber destruido a quien consideraba su competencia más peligrosa. Ahora, después de 2 años sin verse, se encontraban cara a cara en la boda de Julieta, con Isadora como testigo incómodo de este reencuentro. «Iván», respondió Hernán, con una voz que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar la hostilidad. «No sabía que tenías relación con mi hija. Julieta y yo hemos mantenido contacto todos estos años. Es una joven muy inteligente y cariñosa. Se merece toda la felicidad del mundo», respondió Iván con una calma que claramente irritaba aún más a Hernán. Isadora podía sentir cómo la tensión se espesaba en el aire. Otros invitados habían comenzado a notar la situación y se acercaban curiosos, esperando presenciar algún tipo de confrontación. Pero Iván era demasiado elegante para caer en provocaciones, e Isadora demasiado diplomática para permitir un escándalo en la boda de su hija. «Bueno, señores, creo que ya es hora de que todos tomen sus lugares. La ceremonia comenzará en unos minutos», intervino Isadora con esa sonrisa perfecta que había desarrollado para las situaciones sociales difíciles. Iván asintió cortésmente y se dirigió hacia su asiento asignado. Hernán lo siguió con la mirada, con una expresión que prometía que esta confrontación no había terminado, sino que apenas comenzaba. La ceremonia estaba a punto de comenzar cuando se escuchó el rugido de un motor deportivo acercándose por el camino de grava. Todos los invitados voltearon curiosos hacia la entrada, esperando ver quién llegaba con tanto ruido en un evento tan elegante. Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando reconoció el sonido del Porsche rojo de Hernán, el mismo que había comprado 6 meses atrás y que ella nunca había entendido para qué necesitaba. El automóvil se detuvo justo frente a la entrada principal, en un lugar donde claramente estorbaba el paso de los demás vehículos. La puerta del conductor se abrió y salió Hernán, pero lo que ninguno de los 200 invitados esperaba era lo que sucedió después. La puerta del copiloto se abrió lentamente y de ella descendió una mujer joven que inmediatamente captó la atención de todos los presentes. Lorena Villasís. Romero tenía 33 años, pero su cuerpo y su actitud gritaban juventud y sensualidad por todos los poros. Era alta, de piernas largas y torneadas, que se veían espectaculares en el vestido rojo escarlata que había elegido para la ocasión. Un vestido que, por cierto, era completamente inapropiado para una boda, no solo por el color, sino por lo ajustado y revelador que era. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos, y sus labios rojos brillaban como una provocación dirigida directamente a todos los que la miraban. Pero lo más impactante no era su apariencia, sino la manera en que caminó directamente hacia Hernán y le pasó el brazo por la cintura como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si ella tuviera todo el derecho de estar ahí, en la boda de la hija de su amante, colgándose del brazo del esposo de otra mujer. Isadora sintió que el mundo se le venía encima. Durante meses había sospechado que Hernán tenía una aventura. Había notado los cambios en su comportamiento, las llamadas susurradas, las ausencias inexplicables, los nuevos hábitos de arreglarse más y usar colonias diferentes. Pero verlo llegar con su amante a la boda de Julieta era algo que jamás, ni en sus peores pesadillas, había imaginado que pudiera suceder.
Los murmullos comenzaron inmediatamente. Los invitados se volteaban unos a otros con expresiones de shock y desconcierto. Algunas señoras mayores se taparon la boca con las manos, horrorizadas por la falta de respeto. Los hombres intercambiaban miradas cómplices o incómodas, dependiendo de qué tan bien conocieran los rumores sobre las infidelidades de Hernán. Mercedes Villacreces se acercó rápidamente a Isadora, tomándola del brazo con gesto protector. «Dios mío, Isadora, ¿qué está pasando?», le susurró al oído, pero Isadora no podía responder. Se había quedado paralizada, viendo cómo su esposo subía las escalinatas de la hacienda con esa mujer colgada de su brazo como si fuera su esposa legítima. Hernán caminaba con una sonrisa arrogante en el rostro, disfrutando claramente de la conmoción que estaba causando. Cuando llegó hasta donde estaba Isadora, se detuvo y la miró directamente a los ojos con una frialdad que la atravesó como un cuchillo. «Isadora, quiero presentarte a Lorena Villacís, mi acompañante especial para esta ocasión», dijo con una voz lo suficientemente alta como para que todos los invitados cercanos pudieran escucharlo claramente. Lorena extendió la mano hacia Isadora con una sonrisa que era pura maldad, disfrazada de cortesía. «Un placer conocerte, Isadora. Hernán me ha contado tantas cosas sobre ti», dijo con una voz melosa que goteaba veneno en cada palabra. Isadora miró la mano extendida de Lorena y por un momento consideró la posibilidad de simplemente darse la vuelta y salir corriendo. Pero entonces recordó dónde estaba y por qué estaba ahí. Era la boda de su hija, el día más importante en la vida de Julieta, y no permitiría que nadie, ni siquiera el padre de la novia, arruinara este momento. Con una dignidad que no sabía de dónde sacó, Isadora estrechó brevemente la mano de Lorena y luego se dirigió a Hernán con una voz firme pero controlada. «Hernán, creo que deberías encontrar tu lugar. La ceremonia está a punto de comenzar». Pero Hernán no había terminado con su espectáculo. «Oh, no te preocupes por nosotros. Lorena y yo ya sabemos perfectamente dónde sentarnos, ¿verdad, mi amor?», dijo mientras pasaba su brazo alrededor de la cintura de Lorena y la apretaba contra él de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Lorena se recargó contra Hernán y susurró algo en su oído que lo hizo reír de una manera que Isadora no le había escuchado en años. Era la risa de un hombre enamorado, de un hombre que se sentía vivo y deseado. Una risa que jamás había usado con ella, ni siquiera en los primeros años de su matrimonio. Los fotógrafos, que habían estado capturando los momentos previos a la ceremonia, no sabían si continuar tomando fotos o desaparecer discretamente. Algunos invitados comenzaron a alejarse, buscando refugio en sus propias conversaciones para evitar presenciar directamente esta humillación pública. Otros, los más morbosos, se acercaron disimuladamente para no perderse ni un detalle del drama que se estaba desarrollando. En ese momento, Julieta apareció en la entrada de la hacienda, radiante en su vestido de novia de encaje blanco, lista para el momento en que su padre la acompañaría hacia el altar. Pero cuando vio la escena que se desarrollaba frente a ella, su rostro se descompuso completamente. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con una voz pequeña y quebradiza que partió el corazón de Isadora en 1000 pedazos. Hernán volteó hacia su hija como si recién se diera cuenta de que estaba ahí. «Hija, ven a conocer a Lorena. Ella va a acompañarnos en tu día especial». Julieta miró a su padre con una expresión de incredulidad total. No podía creer que estuviera pasando esto, que su propio padre estuviera arruinando su boda de esta manera tan cruel y descarada. «Papá, por favor», susurró Julieta, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos verdes. «Hoy no, por favor». Pero Lorena, lejos de mostrar algo de sensibilidad ante la angustia de la novia, decidió que era el momento perfecto para marcar su territorio aún más claramente. Se acercó a Julieta con esa sonrisa falsa que había perfeccionado y le dijo: «No te preocupes, corazón. Yo solo vine a acompañar a tu papá. Él me necesita tanto últimamente».
Las palabras cayeron como bombas sobre el grupo. Isadora sintió que le faltaba el aire. Julieta se puso pálida como su vestido de novia. Y los invitados que alcanzaron a escuchar intercambiaron miradas de horror absoluto. Fue en ese momento cuando Iván Arboleda, que había estado observando toda la escena desde su lugar asignado, no pudo contenerse más. Caminó con paso decidido hacia el grupo, y aunque su expresión seguía siendo serena, cualquiera que lo conociera podía ver la furia contenida en sus ojos oscuros. Hernán, creo que este no es el momento ni el lugar apropiado para este tipo de presentaciones, dijo Iván con una voz controlada, pero que llevaba una autoridad natural que hizo que todos los presentes voltearan hacia él. Hernán se puso rígido al escuchar la voz de su antiguo socio. Sus ojos se llenaron de odio y por un momento pareció que iba a lanzarse físicamente contra Iván, pero recordó dónde estaba y se contuvo, aunque no pudo evitar responder con veneno en la voz. No recuerdo haberte pedido tu opinión, Iván. Esta es una celebración familiar y tú aquí eres solo un invitado. Un invitado que respeta a esta familia y especialmente a Julieta, quien merece que su día de boda no se convierta en un circo, respondió Iván sin inmutarse ante la hostilidad evidente de Hernán. Lorena, que había estado disfrutando del espectáculo hasta ese momento, decidió que era hora de mostrar sus verdaderas intenciones. Se pegó aún más a Hernán y lo miró directamente a los ojos mientras decía lo suficientemente alto para que todos escucharan. Mi amor, no dejes que nadie nos diga qué hacer. Tú me invitaste a venir y aquí me quedo contigo. La palabra amor resonó en el aire como una bofetada colectiva. Isadora sintió que sus piernas temblaban, pero se las arregló para mantenerse en pie. Julieta dejó escapar un sollozo ahogado y se cubrió la cara con las manos. Los invitados estaban en completo silencio, presenciando una destrucción familiar en tiempo real. El coordinador de la boda, un hombre mayor con años de experiencia en eventos sociales, se acercó discretamente al grupo tratando de salvar la situación. Señores, disculpen la interrupción, pero los músicos están listos para comenzar la ceremonia. Si pudieran tomar sus lugares. Hernán lo miró con desdén. Sí, claro. Lorena y yo tomaremos nuestros lugares, en primera fila, donde corresponde. La declaración causó un nuevo murmullo entre los invitados. La primera fila estaba reservada para la familia inmediata, los padres de la novia, los padres del novio y los hermanos. Que Hernán quisiera sentar a su amante en ese lugar sagrado era un insulto que trascendía cualquier límite de decencia. Isadora sabía que tenía que actuar. No podía permitir que esta situación escalara más, no en el día de la boda de Julieta. Con una fortaleza que no sabía que poseía, se irguió completamente y habló con una voz clara y firme que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Hernán, Julieta necesita que la acompañes al altar. Los invitados están esperando. Por favor, ve a prepararte. Por un momento, padre e hija se miraron a los ojos. Hernán pudo ver el dolor y la súplica en la mirada de Julieta, y por primera vez en el día, pareció recordar que estaba en la boda de su única hija. Asintió brevemente y se dirigió hacia la casa para tomar su lugar como padre de la novia. Pero Lorena no tenía intenciones de desaparecer discretamente. Mientras Hernán se alejaba, ella se quedó ahí parada, mirando a Isadora con una sonrisa triunfante que decía claramente: «Yo gané, tú perdiste». Y entonces, como si no hubiera causado suficiente daño, Lorena se acercó a Isadora y le susurró al oído: «Espero que no te moleste compartir. Hernán es un hombre con muchas necesidades». Isadora sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el corazón, era algo más profundo, algo relacionado con su dignidad, con su autorrespeto, con todo lo que había construido durante 30 años de matrimonio. Pero no respondió. No le daría a esa mujer la satisfacción de verla quebrarse. Los siguientes minutos fueron una mezcla confusa de movimientos y susurros.
Los invitados tomaron sus lugares, aunque muchos lo hicieron con expresiones de incomodidad y desconcierto. Julieta logró componerse lo suficiente para continuar con la ceremonia, aunque cualquiera podía ver que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por no colapsar emocionalmente. Cuando finalmente comenzó la música de la marcha nupcial y Julieta apareció del brazo de su padre, caminando lentamente hacia el altar, parecía que tal vez podrían salvar algo de la dignidad de la ocasión. Julieta estaba hermosa, radiante a pesar de todo, y su novio la esperaba con una sonrisa llena de amor y admiración. Pero Lorena no había terminado con su show. Mientras Hernán acompañaba a Julieta por el pasillo central, ella caminó descaradamente hacia la primera fila y se sentó exactamente en el lugar que debería haber ocupado Isadora. Cuando Isadora llegó y vio que su lugar había sido tomado, se quedó parada ahí, sin saber qué hacer, sintiéndose humillada frente a todos sus amigos, familiares y conocidos. Un murmullo de indignación recorrió las filas de invitados. Algunos se levantaron a medias de sus asientos, como si quisieran intervenir, pero la sacralidad del momento de la ceremonia los detuvo. Iván, desde su lugar, observaba la escena con los puños apretados, lentamente comprendiendo hasta dónde llegaba la crueldad de Hernán. Finalmente, una de las tías de Julieta, una señora mayor de carácter fuerte, se levantó y le ofreció su lugar a Isadora. «Ven acá, querida», le dijo con una voz llena de cariño y dignidad. «Siéntate aquí conmigo». Isadora aceptó el gesto con gratitud, pero el daño ya estaba hecho. Todos habían visto cómo la esposa legítima había sido desplazada por la amante, cómo había sido humillada públicamente en el día de la boda de su propia hija. Durante toda la ceremonia religiosa, que se sintió eternal, Lorena se dedicó a hacer pequeños gestos que mantenían la atención en ella. Se acomodaba el cabello constantemente, se ajustaba el vestido, revisaba su teléfono, y cada vez que el sacerdote mencionaba palabras como fidelidad, compromiso o amor eterno, volteaba hacia donde estaba Isadora con una sonrisa burlona. Pero lo peor de todo era Hernán. Durante toda la ceremonia, en lugar de poner atención a las palabras del sacerdote o a la emoción del momento de su hija, se la pasó intercambiando miradas cómplices con Lorena. En un momento dado, cuando el sacerdote habló sobre la santidad del matrimonio, Hernán incluso le guiñó el ojo a su amante, causando que ella soltara una risita que varios invitados alcanzaron a escuchar. Julieta, que estaba parada frente al altar tomada de las manos de su novio, trataba de concentrarse en el momento más importante de su vida, pero no podía evitar escuchar los murmullos y ver por el rabillo del ojo el comportamiento inapropiado de su padre y esa mujer. En varios momentos, su voz tembló mientras repetía los votos matrimoniales, y su novio tuvo que apretarle las manos para darle fuerza y recordarle que él estaba ahí para ella. Cuando finalmente el sacerdote pronunció las palabras «Pueden besar a la novia», y los recién casados se besaron entre los aplausos de los invitados, Lorena decidió que era el momento perfecto para su siguiente provocación. Se levantó de su asiento y le gritó a Hernán: «Mi amor, ven acá para celebrar». Hernán, completamente perdido en su arrogancia y en el poder que sentía al humillar públicamente a su esposa, caminó hacia Lorena y la abrazó frente a todos los invitados. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. La besó con pasión, con hambre, como si fueran ellos los que se acabaran de casar. El silencio que se hizo en ese momento fue ensordecedor. Ni siquiera los músicos sabían qué hacer. Los invitados estaban atónitos, algunos con la boca abierta, otros con expresiones de disgusto absoluto. Julieta se tapó la cara con el velo y comenzó a llorar desconsoladamente, mientras su flamante esposo la rodeaba con los brazos tratando de protegerla de presenciar más de esa humillación. Isadora se quedó ahí parada, viendo cómo el hombre con el que había compartido 30 años de su vida besaba a otra mujer en la boda de su propia hija.
Sintió que algo dentro de ella moría definitivamente, pero al mismo tiempo algo nuevo comenzaba a nacer, una furia fría, una determinación que no había sentido jamás. Fue en ese momento cuando sus ojos se encontraron con los de Iván Arboleda. Él la estaba mirando con una expresión de ternura y respeto que contrastaba dramáticamente con la crueldad que acababa de presenciar. En esa mirada, Isadora vio algo que había olvidado que existía: la posibilidad de ser valorada, de ser respetada, de ser tratada como la mujer digna que era. Y ahí, mientras su esposo besaba a su amante frente a 200 invitados en la boda de su hija, Isadora Fiallos Mendoza tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que estaba por venir. La recepción comenzó como si nada hubiera pasado, al menos en la superficie. Los invitados se dirigieron hacia las mesas elegantemente decoradas en el jardín principal de la hacienda, donde los esperaba un banquete que había costado una fortuna y había sido planeado con meses de anticipación. Las luces doradas colgaban de los árboles, creando un ambiente mágico. La orquesta tocaba música suave de fondo y los meseros servían champán francés en copas de cristal que brillaban bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de Quito. Pero la atmósfera estaba cargada de una tensión que todos podían sentir. Los invitados caminaban en grupos pequeños, susurrando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar durante la ceremonia. Las miradas se dirigían constantemente hacia Hernán y Lorena, quienes parecían completamente ajenos al escándalo que habían causado, y hacia Isadora, quien mantenía una compostura admirable, pero que no podía ocultar el dolor en sus ojos. Julieta había logrado componerse lo suficiente para las fotos familiares obligatorias, aunque cualquiera que la conociera podía notar que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Su esposo, un joven abogado llamado Sebastián, que venía de una familia respetable, se mantenía cerca de ella todo el tiempo, susurrándole palabras de apoyo y tratando de protegerla del drama familiar que se desarrollaba a su alrededor. Cuando llegó el momento de dirigirse a las mesas, Isadora descubrió que sus problemas apenas comenzaban. Al acercarse a la mesa principal, donde tradicionalmente se sentaban los padres de los novios y los familiares más cercanos, se encontró con una escena que la dejó sin palabras. Lorena ya estaba sentada en la silla que le correspondía a ella como madre de la novia. No solo eso, sino que había movido el lugar asignado para Hernán para quedar exactamente a su lado, y había colocado su bolsa de mano sobre la silla que debería haber ocupado Isadora, como si estuviera reservándola para alguien más. La tarjeta con el nombre de Isadora había sido discretamente movida a una mesa secundaria, donde normalmente se sentaban los tíos lejanos y los amigos menos cercanos de la familia. Era una humillación calculada, una demostración pública de que Lorena no solo había tomado el lugar de Isadora en la vida de Hernán, sino que ahora reclamaba también su posición social y familiar. Los invitados que llegaron a la mesa principal se quedaron parados, sin saber qué hacer. La incomodidad era palpable. Mercedes Villacreces, la amiga más leal de Isadora, fue la primera en reaccionar. «Disculpa, señorita, creo que hay un error con los lugares asignados», le dijo a Lorena con una frialdad que cortaba el aire. Lorena la miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado y respondió: «No hay ningún error. Hernán me pidió que me sentara aquí, junto a él. Somos una pareja, ¿sabes?». La palabra pareja resonó como una cachetada en toda la mesa. Algunos invitados intercambiaron miradas de horror, otros simplemente se alejaron, incapaces de presenciar más de este espectáculo bochornoso. Isadora llegó en ese momento y vio la situación. Por un segundo, sus piernas temblaron y pensó que se iba a desmayar. 30 años de matrimonio, 30 años de ser la señora de Lucci, de ser respetada y reconocida en la sociedad quiteña, se desvanecían frente a sus ojos mientras esa mujer ocupaba físicamente su lugar. Hernán apareció detrás de ella,
con una copa de whisky en la mano y esa sonrisa arrogante que se había vuelto su expresión permanente desde que llegó con Lorena. Vio a su esposa parada junto a la mesa, claramente confundida y humillada, y sintió una satisfacción perversa. ¿Hay algún problema?, preguntó con una voz que fingía inocencia, pero que estaba cargada de malicia. «Hernán, este es mi lugar», dijo Isadora con una voz que trataba de mantenerse firme, pero que temblaba ligeramente. «Bueno, querida, creo que ya es hora de que aceptes cómo son las cosas ahora. Lorena es mi acompañante oficial para esta noche y ella se sienta conmigo», respondió Hernán con una crueldad casual que hizo que varios invitados soltaran exclamaciones ahogadas de indignación. Lorena se recostó en la silla como si fuera un trono y añadió: «No te preocupes, Isadora. Estoy segura de que encontrarás un lugar cómodo en alguna otra mesa. Después de todo, ya no eres tan joven como para estar en primera fila, ¿verdad?». Las palabras cayeron como bombas sobre el grupo. Era una crueldad refinada, diseñada específicamente para destruir la autoestima y la dignidad de Isadora frente a toda la sociedad que la había respetado durante décadas. El coordinador del evento, un hombre mayor con años de experiencia manejando situaciones difíciles, se acercó discretamente tratando de resolver el problema sin crear más escándalo. «Señora Isadora, he preparado un lugar especial para usted en la mesa de honor alternativa, junto a...». «No», interrumpió Isadora con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «No voy a permitir que esto continúe así». Por un momento, todos se quedaron en silencio, esperando a ver qué haría. Hernán levantó una ceja, divertido por lo que consideraba una última pataleada de resistencia de su esposa. Lorena sonrió con anticipación, esperando presenciar la humillación final de la mujer que consideraba su rival vencida. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Isadora se irguió completamente, recuperó esa elegancia natural que la había caracterizado toda su vida y habló con una dignidad que hizo que todos los presentes sintieran un respeto inmediato por ella. «Tienes razón, Hernán. Es hora de que acepte cómo son las cosas ahora. Y lo que acepto es que mi lugar ya no está aquí, a tu lado, soportando tus humillaciones». Sin decir una palabra más, Isadora se dio la vuelta y caminó hacia una mesa donde estaban sentados algunos de sus amigos más queridos, quienes inmediatamente se levantaron para recibirla con abrazos y palabras de apoyo. Su salida fue tan digna y elegante que varios invitados comenzaron a aplaudir discretamente, mostrando su admiración por la forma en que había manejado la situación. Hernán se quedó parado ahí, con su sonrisa arrogante congelándose lentamente en su rostro. Por primera vez en la noche, se dio cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Los aplausos para Isadora contrastaban dramáticamente con el silencio incómodo que lo rodeaba a él y a Lorena. Pero Lorena no estaba dispuesta a dejar que Isadora se llevara aunque fuera una pequeña victoria moral. Mientras Hernán se sentaba a su lado, claramente menos seguro de sí mismo que antes, ella decidió continuar con su campaña de humillación. Durante toda la cena, Lorena se dedicó a hacer comentarios en voz alta, lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas pudieran escucharla. Hablaba sobre lo aburridas que eran las mujeres de cierta edad, sobre lo liberador que debía ser para Hernán tener finalmente una compañera que entendiera sus necesidades, sobre lo anticuadas que eran las costumbres matrimoniales tradicionales. Cada comentario era como una daga dirigida directamente al corazón de Isadora, y todos en el lugar lo sabían. Los invitados se sentían incómodos, muchos dejaron de comer, algunos incluso comenzaron a considerar la posibilidad de retirarse temprano de la celebración. Julieta, que estaba sentada en una mesa cercana con su esposo, no podía contener las lágrimas. Se había refugiado varias veces en el baño para llorar en privado, pero ahora
Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Su día de boda, el día que había soñado desde niña, se había convertido en una pesadilla que jamás podría olvidar. Fue en uno de esos momentos de mayor tensión cuando Iván Arboleda decidió actuar. Había estado observando toda la situación desde su mesa, sintiendo crecer una indignación que no había experimentado desde los días en que Hernán lo traicionó en los negocios. Pero esto era diferente. Esto no era solo sobre dinero o poder. Esto era sobre la destrucción sistemática de una mujer que él había admirado y respetado durante años. Se levantó de su mesa y caminó discretamente hacia donde estaba Isadora. Ella estaba sentada con sus amigas más cercanas, tratando de mantener una conversación normal, mientras por dentro se desmoronaba lentamente. Isadora, ¿podrías acompañarme un momento? Me gustaría mostrarte los rosales del jardín trasero. Creo que están especialmente hermosos esta noche, le dijo Iván con esa cortesía natural que lo caracterizaba. Isadora lo miró a los ojos y vio en ellos una comprensión y una bondad que no había visto en mucho tiempo. Asintió silenciosamente y se levantó, agradecida por la oportunidad de alejarse del circo que se había convertido su vida. Caminaron en silencio hacia el jardín trasero de la hacienda, alejándose del ruido de la orquesta y de las conversaciones tensas de los invitados. El aire fresco de la noche andina los recibió como un bálsamo y por primera vez en todo el día Isadora sintió que podía respirar realmente. Se detuvieron junto a una fuente antigua que había sido el orgullo de la familia Fiallos durante generaciones. El agua corría suavemente, creando un sonido relajante que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que habían dejado atrás. Isadora, lo que está pasando allá adentro no tiene nombre, dijo Iván suavemente, rompiendo el silencio. Por primera vez en todo el día, Isadora se permitió mostrar su vulnerabilidad real. Sus hombros se hundieron, sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante horas, y su voz se quebró cuando finalmente habló. No sé qué hacer, Iván. 30 años de matrimonio, 30 años de mi vida, y él me está humillando de esta manera en la boda de mi propia hija. No entiendo cómo pudo llegar a odiarme tanto. Iván sintió que se le partía el corazón al verla tan vulnerable, tan rota. Durante todos estos años, había admirado su fortaleza, su elegancia, su capacidad para mantener la dignidad en cualquier circunstancia. Verla así le recordó todos los sentimientos que había guardado en secreto durante décadas. Él no te odia, Isadora. Hernán es incapaz de odiar, porque eso requeriría que sintiera algo profundo por alguien. Lo que él siente es indiferencia, y eso es mucho peor que el odio. Las palabras de Iván tenían una verdad dolorosa que Isadora no había querido reconocer. Durante años había tratado de entender por qué su matrimonio se había vuelto tan frío, por qué Hernán la trataba como si fuera invisible, por qué ya no la veía como mujer. Había asumido que había hecho algo mal, que había dejado de ser atractiva, que no había sabido mantener vivo el amor. Pero Iván tenía razón. El problema no era que Hernán la odiara, sino que simplemente había dejado de verla como un ser humano con sentimientos y dignidad. Siempre admiré tu fortaleza, continuó Iván. Durante todos estos años, incluso cuando Hernán comenzó a tratarte mal, tú mantuviste tu elegancia, tu bondad. Nunca te convertiste en una persona amargada, a pesar de todo lo que tuviste que soportar. Isadora lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabía él lo que había estado soportando? Su matrimonio había sido siempre un tema privado, algo que nunca había discutido con nadie, ni siquiera con sus amigas más cercanas. Como si leyera sus pensamientos, Iván continuó. Yo lo conozco muy bien, Isadora. Sé cómo es Hernán cuando tiene poder sobre alguien, cómo disfruta humillando a las personas que considera más débiles que él. Lo vi hacer lo mismo conmigo cuando decidió destruir nuestra sociedad. En ese momento, Isadora se dio cuenta de algo que nunca había visto claramente antes.
Iván había pasado por su propia humillación a manos de Hernán. Había sido traicionado y destruido por el mismo hombre que ahora la estaba destruyendo a ella. Había una comprensión mutua entre ellos, una conexión que nacía del dolor compartido, pero también de algo más profundo. «Iván, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Isadora después de un momento de silencio. «Por supuesto. ¿Por qué nunca te casaste? Siempre me pareció extraño que un hombre como tú, tan inteligente, tan decente, nunca hubiera encontrado a alguien con quien compartir su vida». Iván se quedó callado por un largo momento, mirando el agua de la fuente. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad diferente, más íntima, más honesta. «Sí encontré a alguien, Isadora, pero esa persona estaba casada con mi mejor amigo». Las palabras flotaron en el aire nocturno como una confesión que había estado esperando décadas para ser pronunciada. Isadora sintió que su corazón se aceleraba, comprendiendo inmediatamente el significado de lo que Iván acababa de revelarle. «Iván, me enamoré de ti desde el primer día que te conocí», continuó él, sin apartar la mirada del agua. «Fue en esa fiesta de Navidad en 1998, ¿la recuerdas? Llevabas un vestido azul marino y cuando sonreías, toda la habitación se iluminaba. Hernán me presentó contigo diciendo que eras la mujer más hermosa de Quito y yo pensé que tenía razón, pero no solo por tu belleza física. Había algo en ti, una luz, una bondad genuina que me cautivó inmediatamente». Isadora se quedó sin palabras. Recordaba esa fiesta perfectamente. Había sido poco después de que Hernán e Iván fundaran su empresa juntos. Recordaba haberse sentido cómoda hablando con Iván. Recordaba haber pensado que era el tipo de hombre con el que se podía tener conversaciones realmente interesantes, el tipo de hombre que realmente escuchaba cuando ella hablaba. «Durante todos estos años», continuó Iván, «te he admirado desde la distancia. He visto cómo has criado a Julieta, cómo has manejado tu hogar, cómo has mantenido tu dignidad incluso cuando Hernán comenzó a tratarte mal, y siempre me dolió no poder hacer nada, porque respetaba tu matrimonio y no quería complicar tu vida más de lo que ya estaba». Isadora sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación o dolor, sino de algo completamente diferente. Era la primera vez en años que alguien la veía realmente, que alguien valoraba quién era ella como persona. «Iván, yo no sabía, no tenías por qué saberlo. Nunca fue mi intención ponerte en una situación incómoda. Pero después de lo que he visto esta noche, después de ver cómo ese hombre te está destruyendo públicamente, no puedo seguir callado. Mereces saber que hay alguien que te valora, que te respeta, que ve en ti a la mujer extraordinaria que eres». En ese momento, desde el salón principal, llegó el sonido de alguien golpeando una copa con un cuchillo, el sonido universal que indica que alguien va a hacer un brindis. Isadora e Iván voltearon hacia la hacienda y a través de las ventanas iluminadas pudieron ver a Hernán de pie con el micrófono en la mano y esa sonrisa arrogante que había mantenido toda la noche. «Oh no», murmuró Isadora, «va a hacer un brindis». Iván sintió un escalofrío de aprensión. Conocía a Hernán lo suficientemente bien para saber que cuando tenía esa expresión en el rostro, estaba planeando algo cruel. Y después de todo lo que había hecho durante la noche, no había límites para lo que podría decir frente a todos los invitados. «Vamos», dijo Iván, ofreciéndole el brazo a Isadora. «No voy a dejar que enfrentes esto sola». Juntos caminaron de regreso hacia el salón, donde los 200 invitados estaban en silencio, esperando a escuchar las palabras del padre de la novia. Hernán tenía el micrófono en una mano y una copa de champán en la otra, pero era obvio que había estado bebiendo mucho más que champán durante la cena. Lorena estaba sentada a su lado, con esa sonrisa maliciosa que prometía que lo que estaba por suceder sería el golpe final en la destrucción de Isadora.
Había estado susurrándole cosas al oído a Hernán durante toda la cena, y ahora parecía que había llegado el momento de ejecutar su plan maestro. Julieta, sentada en su mesa con su esposo, tenía una expresión de terror absoluto en el rostro. Sabía que su padre estaba borracho, sabía que había perdido completamente el control y temía lo que pudiera salir de su boca en este momento. Isadora tomó su lugar entre los invitados con Iván discretamente a su lado y se preparó para lo que sabía que sería la humillación final de la noche. Pero por primera vez en todo el día no se sentía completamente sola. Por primera vez tenía a alguien que la entendía, que la valoraba, que estaba dispuesto a estar a su lado sin importar lo que viniera. Y eso, pensó, mientras veía a Hernán levantar el micrófono hacia sus labios, tal vez marcaría la diferencia en lo que estaba por suceder. El sonido del micrófono resonó por todo el salón cuando Hernán lo encendió, causando ese chillido agudo que hizo que todos los invitados voltearan hacia él con atención involuntaria. Estaba parado junto a la mesa principal, con Lorena a su lado que lo miraba con adoración fingida, mientras sostenía una copa de champán que claramente no era la primera de la noche. Sus ojos tenían ese brillo peligroso que aparece cuando el alcohol se mezcla con la arrogancia y la sed de poder. Damas y caballeros, comenzó con una voz que intentaba sonar elegante pero que traicionaba su estado de embriaguez. Quiero aprovechar este momento especial para compartir algunas reflexiones sobre el matrimonio, sobre la vida y sobre las renovaciones que a veces necesitamos hacer en nuestras vidas. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Los invitados intercambiaron miradas nerviosas, presintiendo que lo que estaba por venir no sería apropiado para la ocasión. Julieta se cubrió parcialmente el rostro con las manos, aterrorizada por lo que su padre pudiera decir. Su esposo, Sebastián, le apretó la mano bajo la mesa, tratando de darle fuerzas para soportar lo que se avecinaba. Isadora, que había regresado al salón del brazo de Iván después de su conversación en el jardín, sintió que el estómago se le hacía un nudo. Conocía esa mirada en los ojos de Hernán, esa expresión que aparecía cuando estaba a punto de hacer algo especialmente cruel. Durante 30 años de matrimonio había aprendido a reconocer las señales, pero nunca había imaginado que las usaría contra ella de manera tan pública y devastadora. «Mi querida hija Julieta», continuó Hernán, volteando hacia la mesa de los novios, «hoy comienzas una nueva etapa en tu vida, y como tu padre, siento que es mi deber compartir contigo algunas verdades sobre lo que significa realmente el matrimonio». Hernán hizo una pausa dramática, saboreando la atención de los 200 invitados que lo miraban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Lorena le susurró algo al oído que lo hizo sonreír de una manera que no llegaba a sus ojos. «Verás, hija mía, el matrimonio es una institución que evoluciona. Cuando yo me casé con tu madre hace 3 décadas, creía en todas esas ideas románticas sobre el amor eterno, la fidelidad inquebrantable, la compañía hasta que la muerte nos separe. Pero la vida, querida Julieta, nos enseña que a veces necesitamos actualizarnos». El silencio en el salón se volvió sepulcral. Algunos invitados comenzaron a moverse incómodos en sus sillas, otros miraban hacia Isadora con expresiones de horror y compasión. Mercedes Villacreces, la mejor amiga de Isadora, se levantó a medias de su silla como si quisiera detener lo que estaba sucediendo, pero su esposo la detuvo tomándola del brazo. «Durante muchos años», continuó Hernán con una crueldad cada vez más evidente, «viví en una rutina matrimonial que se había vuelto, digamos, predecible. Desayunar con la misma persona, escuchar las mismas conversaciones, ver el mismo rostro en la almohada cada mañana. Y pensé que eso era normal, que eso era lo que tenía que aceptar como parte de ser un hombre casado y responsable». Isadora sintió que cada palabra era como una bofetada pública. 30 años de su vida, 30 años de dedicación, de cuidar su hogar, de criar a su hija,
de apoyar la carrera de Hernán estaban siendo reducidos a una rutina predecible frente a toda la sociedad que la conocía y respetaba. Pero entonces, continuó Hernán con los ojos brillando de malicia, la vida me dio una segunda oportunidad. Me mostró que podía sentirme vivo de nuevo, que podía despertar cada mañana con emoción, con pasión, con ganas de conquistar el mundo. Y esa segunda oportunidad tiene nombre... Hernán volteó hacia Lorena y le extendió la mano. Ella se levantó con una sonrisa triunfante y se colocó a su lado, colgándose de su brazo como si fuera la reina del baile. Algunos invitados soltaron exclamaciones ahogadas de indignación. Otros simplemente miraron hacia otro lado, incapaces de presenciar más de este espectáculo bochornoso. Damas y caballeros, les presento oficialmente a Lorena Villasís, la mujer que me ha devuelto la juventud, la pasión y las ganas de vivir. Ella me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdadera felicidad, para encontrar a alguien que realmente te entienda, te aprecie y te haga sentir como el hombre que realmente eres. Lorena tomó el micrófono con una confianza que rayaba en la desfachatez. Gracias, mi amor, dijo con una voz melosa que goteaba falsedad. Y gracias a todos ustedes por recibirme en esta familia tan especial. Espero que algún día puedan entender que el amor verdadero no se puede negar, sin importar las circunstancias. Las palabras de Lorena fueron la gota que derramó el vaso. Varios invitados se levantaron de sus mesas y comenzaron a dirigirse hacia la salida, incapaces de soportar más de esta humillación pública. Otros permanecieron sentados, pero con expresiones de disgusto absoluto. El padre de Sebastián, el novio, se acercó discretamente a su hijo y le susurró algo al oído que hizo que Julieta comenzara a llorar desconsoladamente. Pero Hernán no había terminado. Retomó el micrófono con una expresión de satisfacción sádica que dejaba claro que había guardado lo peor para el final. Y como este es un día de nuevos comienzos, de nuevas etapas, quiero aprovechar para anunciar que Lorena y yo hemos decidido formalizar nuestra relación. Sí, damas y caballeros, muy pronto habrá otra boda en la familia de Lucky. El salón explotó en murmullos de shock y horror. La declaración no solo era una humillación final para Isadora, sino que implicaba que Hernán planeaba divorciarse de ella para casarse con su amante. Era una traición que trascendía lo personal y se convertía en una destrucción sistemática de todo lo que Isadora había construido durante su vida adulta. Isadora se quedó ahí parada, sintiendo como todo su mundo se desmoronaba frente a 200 testigos. Por un momento, las piernas se le aflojaron y pensó que se iba a desmayar. El salón comenzó a girar a su alrededor, las voces se volvieron lejanas, y sintió que se ahogaba en una mezcla de humillación, dolor y una rabia que nunca antes había experimentado. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En lugar de colapsar, en lugar de huir corriendo o de quebrarse públicamente como Hernán esperaba, Isadora sintió que algo se encendía dentro de ella. Una fuerza que no sabía que poseía, una dignidad que había estado dormida durante años de matrimonio infeliz, una determinación que la sorprendió a ella misma. Lentamente se irguió hasta alcanzar toda su estatura. Sus hombros se enderezaron, su barbilla se levantó y sus ojos se llenaron de una luz que no había tenido en décadas. Todos los invitados la miraban, esperando ver su colapso final, pero lo que vieron fue algo completamente diferente. Isadora comenzó a caminar, no hacia la salida, como todos esperaban, no hacia su mesa para esconderse entre sus amigas. Caminó directamente hacia el centro del salón, con paso firme y decidido, como si fuera ella quien estuviera a punto de tomar el control de la situación. Los murmullos se intensificaron. Los invitados no sabían qué esperar. Hernán la miró con curiosidad y cierta aprensión, preguntándose qué estaría planeando su esposa.
Lorena sonrió, creyendo que Isadora se acercaría para hacer una escena desesperada que solo la humillaría más. Pero Isadora no se dirigió hacia ellos. Sus ojos estaban fijos en un punto específico del otro lado del salón, donde Iván Arboleda estaba parado junto a su mesa, observando toda la escena con una expresión de indignación y dolor que reflejaba exactamente lo que ella sentía. Cuando Iván se dio cuenta de que Isadora caminaba directamente hacia él, su corazón comenzó a latir aceleradamente. Había algo en su expresión, en la determinación de sus pasos, que le decía que estaba a punto de suceder algo que cambiaría todo para siempre. Isadora llegó hasta donde estaba Iván y se detuvo frente a él. El salón completo se había quedado en silencio absoluto, todos los invitados mirando expectantes esta confrontación inesperada. Incluso la orquesta había dejado de tocar, creando un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. «Iván», dijo Isadora con una voz clara y firme que resonó por todo el salón, «durante 30 años he vivido con un hombre que nunca me valoró, que nunca me respetó, que nunca me vio como la mujer que soy. Esta noche él ha decidido humillarme públicamente, destruir mi dignidad frente a toda la gente que nos conoce. Pero hay algo que él no sabe». Hernán se había quedado petrificado, con el micrófono colgando inútilmente en su mano. Por primera vez en toda la noche, la sonrisa arrogante había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de confusión y creciente alarma. «Lo que él no sabe», continuó Isadora sin apartar la mirada de los ojos de Iván, «es que durante todos estos años he conocido a un hombre que sí me valora, que sí me respeta, que sí me ve como la mujer que soy. Un hombre que ha guardado silencio por respeto a mi matrimonio, pero que siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado». Iván sintió que se le cortaba la respiración. No podía creer lo que estaba escuchando, lo que estaba presenciando. Después de décadas de amor silencioso, después de años de admirar a Isadora desde la distancia, ella estaba ahí frente a él, declarando públicamente lo que él nunca se había atrevido ni siquiera a soñar. «Y ahora que mi matrimonio ha terminado oficialmente», continuó Isadora con una valentía que la sorprendió a ella misma, «ahora que he sido liberada públicamente de cualquier compromiso con un hombre que no me merece, quiero demostrarle a todo el mundo lo que significa ser valorada por alguien que sí sabe lo que vale una mujer». Sin más palabras, sin más dudas, sin más miedos, Isadora tomó el rostro de Iván entre sus manos y lo besó. No fue un beso tímido o dubitativo, fue un beso lleno de pasión, de años de sentimientos reprimidos, de libertad recién encontrada, de venganza perfectamente ejecutada. Iván, después del shock inicial, correspondió el beso con una intensidad que sorprendió a ambos. 30 años de amor secreto, de admiración silenciosa, de deseos reprimidos, se vertieron en ese momento que pareció durar una eternidad. El salón explotó. Algunos invitados gritaron de sorpresa, otros soltaron exclamaciones de shock, pero sorprendentemente, muchos comenzaron a aplaudir. Eran los que siempre habían respetado a Isadora, los que habían sido testigos silenciosos de cómo Hernán la había tratado mal durante años, los que secretamente habían esperado que algún día ella encontrara la forma de defenderse. Mercedes Villacreces fue la primera en ponerse de pie y aplaudir con entusiasmo. «¡Bravo, Isadora!», gritó, y su grito fue seguido por otros invitados que se levantaron para mostrar su apoyo a la mujer que finalmente había tomado control de su propia vida. Pero la reacción más dramática vino de la mesa principal. Hernán había soltado el micrófono, que cayó al suelo produciendo un sonido estridente que se amplificó por todo el sistema de sonido. Su rostro había pasado del shock inicial a una expresión de furia absoluta, pero esa furia se transformó rápidamente en algo mucho peor, la comprensión devastadora de lo que acababa de suceder.
No solo había perdido a su esposa, la había perdido precisamente con el hombre que más odiaba en el mundo, el hombre que había traicionado en los negocios, el hombre cuya destrucción había sido uno de sus mayores orgullos. En un solo movimiento, Isadora había revertido completamente el poder de la situación. Ya no era ella la humillada, ahora era él quien había sido exhibido como el villano de la historia. Lorena, que hasta ese momento había estado disfrutando de su triunfo, se dio cuenta súbitamente de que había sido utilizada. Su sonrisa triunfante se desvaneció cuando comprendió que nunca había sido más que un instrumento en la destrucción de Hernán, que su presencia había servido para liberar a Isadora de cualquier obligación moral hacia su matrimonio, y que ahora ella se quedaba con un hombre destruido, humillado y desprestigiado. Cuando Isadora e Iván finalmente se separaron, sus rostros brillaban con una felicidad que ninguno de los dos había experimentado en décadas. Se miraron a los ojos con una comprensión profunda, con la certeza de que acababan de cambiar sus vidas para siempre. Iván tomó la mano de Isadora y la levantó, como si estuvieran celebrando una victoria compartida. Los aplausos se intensificaron, ahora acompañados de gritos de apoyo y felicitaciones. Era como si todos los invitados hubieran estado esperando este momento, como si hubieran estado esperando que alguien finalmente pusiera a Hernán en su lugar. «Gracias, Iván», le susurró Isadora al oído. «Gracias por esperarme todos estos años». «Gracias a ti», respondió él, «por tener el valor de hacer lo que yo nunca me atrevía ni a soñar». Juntos, tomados de la mano como una pareja que acabara de comprometerse, comenzaron a caminar hacia la salida del salón. No corrieron, no huyeron. Caminaron con dignidad, con la cabeza en alto, recibiendo las felicitaciones y los aplausos de los invitados que se levantaban a su paso. Julieta, que había estado llorando desde el brindis de su padre, se levantó de su mesa y corrió hacia su madre. «Mamá», le dijo entre lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y orgullo. «Estoy tan orgullosa de ti». Isadora abrazó a su hija con una emoción que no había sentido en años. «Mi amor», le susurró, «a veces la vida nos da segundas oportunidades cuando menos las esperamos. Perdóname por haber permitido que tu boda se convirtiera en esto, pero tal vez era necesario que sucediera exactamente así». Sebastián, el esposo de Julieta, se acercó y abrazó también a Isadora. «Señora Isadora», le dijo con respeto genuino, «usted acaba de demostrar de qué está hecha. Julieta y yo la admiramos más que nunca». Mientras este intercambio emotivo sucedía, Hernán seguía parado junto a la mesa principal, como una estatua de la derrota. Su imperio de arrogancia se había desmoronado en cuestión de minutos. Los invitados que quedaban en el salón lo miraban ya no con respeto o admiración, sino con desprecio y lástima. Lorena trató de acercarse a él, de consolarlo, de recuperar algo del control que había tenido minutos antes, pero Hernán la apartó bruscamente. «Vete», le dijo con una voz quebrada, «vete y no vuelvas nunca». En ese momento, Lorena se dio cuenta de la magnitud de su error. Había apostado todo a un hombre que ahora estaba completamente destruido, que había perdido no solo a su esposa, sino su reputación, su dignidad y el respeto de toda la sociedad que los conocía. Había creído que estaba ganando un premio, pero en realidad había heredado los restos de un naufragio. Isadora e Iván llegaron a la entrada del salón, donde se detuvieron un momento para voltear hacia atrás. Vieron a Hernán desplomado en una silla, con el rostro entre las manos, completamente derrotado. Vieron a Lorena recoger su bolsa y dirigirse hacia la salida por una puerta lateral, tratando de evitar las miradas de los invitados. Vieron a Julieta siendo consolada por su esposo y sus amigas, pero con una expresión de alivio en el rostro que no había tenido en todo el día. «¿Estás lista?», le preguntó Iván a Isadora, apretándole suavemente la mano. «Más que lista», respondió ella con una sonrisa que iluminó todo su rostro.
He estado lista durante 30 años. Juntos salieron del salón, dejando atrás no solo la celebración de la boda, sino toda una vida de humillaciones, de matrimonio infeliz, de amor no correspondido. Caminaron hacia el automóvil de Iván, bajo la luz de las estrellas de Quito, tomados de la mano como adolescentes enamorados, pero con la sabiduría y la experiencia de dos personas que habían sufrido lo suficiente para valorar completamente lo que acababan de encontrar. Mientras se alejaban de la hacienda, Isadora miró por la ventana trasera una última vez. Ya no sentía dolor, ni humillación, ni rabia. Solo sentía una libertad inmensa, como si acabara de despertar de una pesadilla que había durado 3 décadas. La venganza más perfecta, pensó mientras Iván conducía hacia una nueva vida que los esperaba, no es destruir a quien te lastimó. Es encontrar la felicidad que esa persona nunca pudo darte y hacerlo exactamente con quien más le duele perderte. En la hacienda que quedaba atrás, Hernán seguía sentado en la misma silla, rodeado de los restos de su propia arrogancia, comprendiendo demasiado tarde que había destruido lo único verdaderamente valioso que había tenido en su vida, y que ahora esa mujer extraordinaria que había despreciado durante años sería feliz exactamente con el hombre que él más odiaba en el mundo. La historia había terminado, pero para Isadora e Iván, en realidad, apenas comenzaba. La historia de Isadora nos enseña una lección profunda sobre el valor, la dignidad y el poder de las segundas oportunidades. Durante 30 años, ella vivió en un matrimonio que la había convertido en invisible, donde sus sentimientos y su valor como mujer fueron ignorados sistemáticamente. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones similares, donde permitimos que otros definan nuestro valor, donde aceptamos migajas de respeto cuando merecemos ser tratados como reyes. El momento más poderoso de esta historia no fue cuando Hernán la humilló públicamente, sino cuando Isadora decidió que ya no sería víctima de las circunstancias. En ese instante, cuando caminó con paso firme hacia Iván, no solo estaba eligiendo el amor por encima del miedo, sino que estaba reclamando su derecho a ser feliz, su derecho a ser valorada, su derecho a escribir su propia historia. Todos llevamos dentro un Hernán y un Iván. El Hernán representa esas voces que nos dicen que no merecemos más, que debemos conformarnos con menos, que es demasiado tarde para cambiar. El Iván representa la posibilidad, el respeto genuino, el amor que ve nuestro verdadero valor incluso cuando nosotros mismos lo hemos olvidado. La verdadera venganza no es destruir a quien nos lastima, sino encontrar la felicidad que esa persona nunca pudo darnos. Isadora no necesitó gritar, insultar o crear drama para recuperar su poder. Simplemente eligió la dignidad, eligió el amor, eligió su propia felicidad por encima del miedo al qué dirán. A veces, las situaciones más humillantes de nuestra vida son precisamente las que nos dan la fuerza para liberarnos de las cadenas que nosotros mismos hemos permitido que nos aten. El día que decidimos que merecemos más, ese día comienza nuestra verdadera vida. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.